Hemos invitado a parlamentarios, asambleístas, que nos van a dar su punto de vista respecto a esta jornada. Está con nosotros don Héctor Arce, el diputado Héctor Arce, del Movimiento al Socialismo. Gracias, buenas noches, bienvenido. Está con nosotros también el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana. Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenido. Comienzo con el diputado Arce, del Movimiento al Socialismo. Jornada de paro, les voy a pedir que podamos hacer un uso racional del tiempo para que podamos avanzar en varias consultas, en varias preguntas, y pueda hacer esto un poco más dinámico para la gente que nos está observando. Diputado Arce, adelante en esta primera ronda de evaluación. Adelante. Muy buenas noches, un saludo especial a toda la audiencia de Cadena. Mire, no sé si escuché muy bien, pero yo escuché decirle, si no me equivoco, es Rómulo Calvo, y él se refiere con el término de hordas. Quizás es así, ¿verdad? ¿Dijo esa palabra de hordas? En la parte del discurso que se puso, no hablo, no escuché nada de aquello. Ya, bueno, yo escuché eso, ¿no? Hordas. Imagínense, ¿no? Que creo que es médico, si no me equivoco, el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Realmente, si es médico, me avergüenzo de que un sujeto no se dirija de esa forma a gente del Movimiento al Socialismo, a los militantes de la organización política más grande de la historia de Bolivia. Yo entiendo por hordas a un grupo de animales salvajes, ¿no? Realmente es inaceptable escuchar ese tipo de afirmaciones, ese tipo de palabras despectivas con el cual se dirige a una gran mayoría del pueblo boliviano. Por otro lado, lo que hay que aclararle al país es que este paro cívico ha sido un total fracaso, rotundo fracaso, en virtud a que en 7 departamentos la actividad económica productiva ha sido normal de los 9 departamentos. Segundo, este paro cívico tiene por objeto precisamente defender, buscar la impunidad de un grupo de personas, de actores internos que generaron tanto dolor, llanto y muerte en el país. Por supuesto, el tema de la ley de legitimación de ganancias ilícitas es un tema que no es tan relevante como lo que están buscando ellos. Sin embargo, están utilizando a este sector para buscar la impunidad. Es un conflicto artificial, es un conflicto aparente que intentan hacer ver frente al pueblo boliviano. Sin embargo, el pueblo se da cuenta, el pueblo es sabio. Son los mismos frustrados, fracasados políticos que el 2019 se juntaron, planificaron, diseñaron y consumaron el golpe de Estado. La semana pasada se vuelven a reunir y hoy nuevamente inician con estas acciones de violencia. Esperemos que recapaciten, reflexionen. Lo que sí absolutamente está claro en el país es que yo creo que la sociedad no va a permitir más. Hoy ya se ha visto en La Paz, se ha visto aquí en Cochabamba. Y si van a persistir con esas acciones, están convocando diputados y senadores de CC y creemos para ir a bloquear, y nosotros también vamos a convocar para desbloquear lo que están realizando en el país. Realmente estamos indignados con esos términos con el cual se utilizan hacia el occidente boliviano. Muy bien, a propósito de la consulta que hacía diputado Arce sobre el tema de la utilización de la palabra hordas, sí, evidentemente en la parte inicial se menciona aquello. A propósito de lo que usted mencionaba, vamos a escuchar esa partecita, por favor, a la consulta que hacía el diputado Arce, por favor. Futuro de nuestros hijos. Gracias, Santa Cruz, por haber asistido a esta convocatoria de parar y demostrar al gobierno la fuerza, la educación que siempre hemos tenido, la tolerancia en la ciudad con las personas que necesitaban circular. Y gracias por no haberse dejado amedrentar cuando las hordas estuvieron buscando cómo convulsionar este paro de fe, este paro pacífico, como estamos. Ok, ahí está, esa es la parte que consultaba diputado Arce. En la segunda ronda le voy a dar la palabra para que si tiene alguna puntualización sobre aquello. Saludo a Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana. A propósito de la evaluación de esta jornada, lo escuchamos.
Muy buenas noches, Jorge. Un saludo cordial a mi colega diputado, don Héctor Arce. Bueno, yo decirle primero que no se ponga tan nervioso, que no distraiga más bien con el significado de hordas. Yo le voy a leer un significado de los varios que tiene hordas, que dice que es grupo de gente armada que no pertenece a un ejército regular. Lastimosamente, en los grupos de choque que está acostumbrado a manejar el movimiento al socialismo, vemos gente armada. Esta mañana nosotros hemos visto gente que andaba con tijeras, gente que andaba con una especie de chicotes, cinturones. Eso también es armar, eso también es crear confrontación, eso es tener elementos que son para agredir a otras personas. Pero no nos fijemos en detalles, no distraigamos de lo importante. Lo que hay que decir es que este paro ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque le ha perdido el miedo al gobierno la población boliviana, le ha perdido el miedo a la persecución política, le ha perdido el miedo a las amenazas de estos grupos violentos y ha salido a defender su tricolor, ha salido a defender sus libertades, ha salido a defender su democracia. Y hay que ser muy claros en esto, estamos defendiéndonos ante el intento de un gobierno de cimentar un paquete de leyes autoritarias que busca copar un Estado y consolidar un Estado centralista, autoritario y policíaco. La ley de legitimación de ganancias ilícitas, la ley de ascensos policiales, la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas, la ley de derechos reales, la ley de Fundempresa, busca darle un superpoder a este gobierno, pero el pueblo boliviano ha entendido cuál es el objetivo que tienen ellos, ha entendido qué es lo que quieren hacer con la patria que conocemos para convertirla en una Cuba, en una Venezuela, y en todo caso han salido a defender sus libertades, autoconvocados de manera pacífica, una vez más, como se ha hecho siempre. Y lo peor de todo para el gobierno, se le ha perdido el miedo. No es más de un año que están en gestión y ya la gente ha perdido el miedo a pesar de la confrontación, a pesar de la violencia, a pesar del amedrentamiento. Y finalmente quiero decir lo siguiente, ellos dicen que este paro es y afecta a la reactivación económica. El gobierno nacional no ha hecho nada por la reactivación económica. Llevan casi un año de gestión, no hay un proyecto de ley siquiera para reactivar económicamente el país. No hay nada serio para reactivar, no hay una política económica seria para reactivar el país económicamente. Por lo tanto, los que están en paro económico son este gobierno desde el día 1 de su gestión. Muchísimas gracias, diputado Alejandro Reyes. Voy con el diputado Héctor Arce. Se mencionaba 72 horas de plazo desde los gremiales como para que se pueda dar marcha atrás en este proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. De lo contrario, anunciaba el presidente del Comité Cívico Santa Cruz que sería un paro de 48 horas. Comienzo con usted esta segunda ronda de evaluación. Adelante. Sí, bueno, no sé en qué país vive. Bueno, buenas noches, colega diputado. Me alteré, sí, porque escuché esa palabra de hordas. Probablemente usted tenga ese concepto de horda, pero desde mí puede tener muchas cosas. Yo entiendo por hordas grupo de animales salvajes, y él se ha dirigido de esa forma. Eso es inaceptable realmente, ¿no? De un sujeto que ha hecho academia. Hay una frase que siempre digo yo: las personas que hacen academia deben tener el conocimiento, la sabiduría para entender a aquellas personas que no lo tienen. Pero solamente un miserable se puede expresar de esa forma hacia la población, y no es la primera vez. Hace tiempo dijo bestias humanas, ¿no? Entonces hay un padre en una misa, los llama, hay que expulsar a los demonios de estas tierras. Con eso se dirige hacia los interculturales, nuestros hermanos campesinos del oriente boliviano. No nos extraña la señora Áñez, que dijo el año pasado en la inauguración del año judicial: no vamos a permitir más que estos salvajes vuelvan al poder. Por tanto, no es la primera vez que escuchamos este tipo de calificativos hacia los indígenas, hacia los masistas, que somos una gran mayoría en este país. En relación al otro tema, yo no sé en qué país vive el compañero diputado, pero aquí en Cochabamba yo he ido a ver eso de las 10 de la mañana, he recorrido todo el centro de aquí de Cochabamba, y no hay tal bloqueo, querido hermano, no, querido diputado, tiene que informarse. En 7 departamentos la actividad ha sido absolutamente normal, a excepción de Santa Cruz y algún otro departamento. Ahí estaban unas cuantas pititas ahí cruzando la calle sin gente. Ha sido absolutamente normal aquí en Cochabamba. Entonces, eso es el primer elemento. Segundo, sería bueno que cuando usted participa de las sesiones esté atento qué leyes se aprueban para reactivar la economía en el país. También les recomiendo, para empezar, realmente decirles, se ha aprobado más de 2 millones
de fideicomiso para que todos los gobiernos autónomos municipales, gobernaciones puedan acceder a un crédito para refinanciar todos sus programas. Entonces, y bueno, uno de los que les puedo decir, sería muy bueno que esté atento y revise los proyectos de ley que se han aprobado hasta la fecha. En relación al proyecto de ley, yo estoy absolutamente convencido. Bueno, la oposición algo de bueno hace, confundir al pueblo boliviano. Ha utilizado la ley de legitimación de ganancias ilícitas de manera maliciosa, malintencionada y de manera dañina para generar psicosis en el pueblo boliviano. Esta ley no tiene por qué preocupar a nuestros hermanos gremiales, transportistas. Las personas que se dedican a construir su patrimonio de manera sacrificada, esforzada, con el sudor de su frente, trabajando día a día, no tienen por qué preocuparse. Por supuesto tienen que preocuparse, pues, la gente que se dedica al narcotráfico, al contrabando, al comercio de sustancias controladas y otras actividades que van dañando a la sociedad en su conjunto. Ellos tienen que preocuparse. Pero la gente que trabaja de manera sana, honesta, no tiene por qué preocuparse. Hay gente que aparece de la noche a la mañana millonarios y no sabemos de dónde viene ese dinero, cuáles son las consecuencias de ese comercio que causa en la sociedad. Usted sabe muy bien, colega diputado, son 40 recomendaciones que nos hace al pueblo boliviano para cumplir de manera decidida, afrontar una lucha contra esta actividad ilícita que mueve millones. Tenemos un claro ejemplo de Branko Marinkovic, si no me equivoco, en los papeles de Pandora, que lavan dinero, que hacen negocios sucios, turbios, y no sabemos por acá. Aquí en Cochabamba tenemos un concejal que dijo personalmente de su propia boca que vivía como un rey, como un monarca en Estados Unidos. Llega a Bolivia y declara que solamente tiene $3 millones, 21 millones de bolivianos. Entonces, ese tipo de cosas, si esos que hacen eso, tienen que preocuparse. Un compañero gremial que se dedica al comercio, a la compra-venta, ejemplo, no sé, de equipos televisores que están bajo el régimen simplificado, no tiene por qué preocuparse. No tiene por qué preocuparse. O el transportista. Entonces, desde ese punto de vista, sí, estamos de acuerdo. Algo bueno ha hecho la oposición, la bancada de CC, y creemos de manera perversa, dañina, malintencionada, está creando esta psicosis ahora de que el gobierno se va a apoderar de sus bienes, va a investigar, le va a quitar la privacidad, el derecho a la propiedad, por favor. La privacidad, el derecho a la propiedad está en la Constitución Política del Estado. Si uno trabaja honestamente, tiene su empresa, hace riqueza, plenamente de acuerdo, puede tener, pero sí aquella persona que de manera ilegal, ilegítima, hace riqueza, tiene que preocuparse. Así que felicidades, colega diputado, han hecho un buen trabajo de confundir al pueblo boliviano. Ok, muchísimas gracias, diputado Arce. En minutitos nada más se espera la conferencia de prensa del vocero presidencial, que está citada para la Casa Grande del Pueblo. En unos minutitos estaremos con aquellos, y que les voy a pedir que en el momento que comience aquello, interrumpir un poco este intercambio de criterios para que posteriormente podamos continuar. A ver, ¿por dónde pasan puntualmente las observaciones de CC a la ley de ganancias ilícitas? Ya un poco apartándonos de la evaluación de la jornada de paro. Este proyecto de ley, ¿qué observaciones tiene desde la oposición, diputado Reyes? Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias por las felicitaciones, colega diputado. Eso significa que nosotros, la oposición, sí podemos socializar con las bases, sí hemos logrado que entiendan el riesgo de este proyecto de ley, a diferencia de ustedes, los autoritarios, que solamente aprueban los proyectos de ley sin socializar ni siquiera entre su propia bancada. Por otro lado, lo más importante, habla de reactivación económica. Lo único que han hecho en esta legislatura ha sido aprobar en el presupuesto reformulado del presupuesto general del Estado 500 millones de bolivianos de un fideicomiso para salvar empresas en déficit. Eso no es reactivar económicamente, eso es ahondar la crisis aún más. Seguir prestándole plata a empresas públicas que no generan riquezas es generar aún más pobreza y, por supuesto, ahondar la crisis económica. ¿Cuál es nuestra observación? Bien fácil. Primero, se vulnera el secreto bancario.
a cualquier denuncia, a sola denuncia de cualquier persona por cualquier tipo de acción, en este caso por no cuadrar un ingreso con un egreso, se puede aperturar una investigación. El sujeto obligado de investigación lo determina la UIF, esta entidad a la que se le ha entregado un superpoder para aperturar y violar el secreto bancario, para revisar y cuadrar, en este caso, o hacer cuadrar, o en este caso denunciar a cualquier persona que no haya podido hacer cuadrar sus transacciones, y además, lo más importante, a sola denuncia. Eso significa que estamos convirtiendo este país en un estado paranoico, en un estado policíaco, donde cualquier persona puede denunciar. No existe garantía alguna porque la justicia está justamente sometida al Poder Ejecutivo. En ese caso no hay garantía, no hay garantías para ninguna persona, y lo hemos dicho muy claro y la sociedad civil ha entendido. Puede ser un político, puede ser la prensa, puede ser un gremial, basta la denuncia, basta no poder cuadrar. Y además es tan grave esta ley que no entienden la coyuntura en la que estamos viviendo. 85% de la economía nacional es informal. Eso significa que el grueso de gremiales, choferes o cualquier actividad económica difícilmente tiene una factura o un recibo de las transacciones económicas. Por lo tanto, podría ser investigado por esta ley, por esta UIF con superpoderes a sola denuncia. Incluso incentiva a la traición dentro de los propios masistas, porque no crean que esto solamente va para la oposición. Dentro de los masistas disidentes seguramente se van a denunciar o se denunciarían porque unos están más ricos que otros, unos tienen más poder que otros. Entonces prácticamente estamos empezando a vivir un estado policíaco de psicosis, y eso es lo que busca generar este gobierno. Y termino complementando esta idea. Este paquete de leyes que está buscando aprobar este gobierno busca cimentar este estado todopoderoso que va a tener la capacidad de decidir por encima del ciudadano, del soberano. El tema de derechos reales es gravísimo. El tener información sobre los bienes y las propiedades ya se ha hecho en otros países como Venezuela y Cuba, donde gracias a que no han podido reactivar económicamente, a la pésima política económica que han tenido que expropiar a gente que sí tenía un poco más de bienes inmuebles. Eso significa que más adelante, debido a su incapacidad de tener una política económica clara, seguramente le están echando el ojo a la propiedad privada de la población nacional, de los ciudadanos que trabajan y se ganan el pan dignamente. Muy bien, muchísimas gracias. Esas son algunas de las observaciones que tiene Comunidad Ciudadana al proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Dentro de la bancada del MAS, ¿qué es lo que se ha decidido sobre este proyecto de ley? Me refiero a continuar con la socialización, explicar los puntos de vista que se tiene desde distintos sectores, como el de los gremiales o transportistas. ¿Cómo se va a manejar esto, diputado? Por favor, adelante. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión inútil que no lleva a nada. El pueblo boliviano necesita saber soluciones de cómo va a mejorar su economía, cómo va a mejorar su bolsillo. En ese sentido, nuestro gobierno nacional está trabajando. Imagínese, es un colega diputado, con el mayor respeto, es el representante de CC, su alumno, su pupilo de Carlos Mesa. O sea, Carlos Mesa es pues uno de los políticos más frustrados, fracasados, que no ha tenido la capacidad, la valentía para conducir el país, y que hoy nos venga a hablar como un gran magíster en economía. Por favor, yo creo que nos causa chiste, pero bueno, así funciona la política. El movimiento del socialismo, hay que reconocer, probablemente faltó socializar en la etapa de construcción de este proyecto de ley. Reconocemos, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Si bien se ha aprobado en la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado ha tomado la decisión, por esta actitud perversa de la oposición, ¿no? De malinformar al pueblo boliviano. Ahora se está informando en diferentes actos, eventos, talleres, a los gremiales, transportistas, comerciantes, y a todo sector se va a socializar ese trabajo. Esta ley es muy buena. Por supuesto, pues, ¿cuál es el miedo? Pues, a ver si... Y no es así, ¿no? Que no tengas recibito, no, eso es lo que están mintiéndole al pueblo boliviano. Uno fácil puede demostrar en la actividad a la que se ha dedicado, viendo cuánto puede tener. Por supuesto, siempre van a defender a un grupo minúsculo, poderoso en el país, millonarios que han hecho riqueza de la noche a la mañana con recursos naturales del pueblo boliviano. Ellos se van a preocupar, y toda esa gente que se han dedicado a lavar dinero, al contrabando, al narcotráfico, se van a preocupar.
después la otra gente no tiene por qué preocuparse. Por tanto, se ha tomado la decisión de parar el tratamiento de este proyecto de ley y se va a socializar. Autocríticamente, se conocemos. Hay diferentes leyes. Ejemplo, le voy a dar, cuando nosotros aprobamos, se dona a título gratuito un terreno en Montero, 1 hectárea para la escuelita tanto. Eso no necesita socialización. Pero este tipo de proyectos de ley ya necesita socialización porque estamos hablando de la economía, evidentemente. Ahora habla de derechos reales. Por favor, yo creo que no hay que adelantarse, no hay que mentirle al pueblo. Realmente es tan pobre, tan pésimo el trabajo que hacen. Sería bueno que, así como desinforman, construyan proyectos de ley de manera participativa con el pueblo boliviano. Lo único que he visto en este año que han presentado panfletos diciendo que es un proyecto de ley, pero no he visto yo en este año un proyecto de ley serio que hayan presentado. Así que esa es la decisión que hemos tomado. Se va a socializar y estamos socializando. He estado ayer en varias reuniones grandes en mi región informando de qué se trata el proyecto de ley y considero que no va a haber mayor dificultad en el futuro. Una vez que se tenga esa socialización, porque también se reciben propuestas, se va a mejorar de ser necesario este proyecto de ley, objeto de no tener esta incertidumbre en el pueblo boliviano. Muy bien, muchísimas gracias. Les pido un paréntesis a ambos, por favor. Está comenzando la conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo del vocero presidencial. Escuchamos. Nuestro acompañamiento en todas y cada una de las actividades comprometidas que tienen con nuestra patria, con los bolivianos en su trabajo en sociedad. El día de hoy hemos tenido un paro cívico, institucional, político en el país. Un paro que en los días previos tuvo un conjunto de palabras que lo definieron en los objetivos fundamentales que se estaba buscando. Ustedes han escuchado que en esos días se han utilizado vocablos que son muy sentidos para todos los bolivianos, como libertad, como democracia, como justicia también, hasta el extremo, en algunos casos, de señalar y decir que se estaba y que se iba a concluir aquello que se había iniciado en el año 2019. Esto en una referencia a los sucesos que terminaron generando en el país una ruptura institucional. También en el marco de este paro cívico, político, institucional, se habló en su momento y se hizo una referencia específica y puntual a una ley que está hoy en día entre los elementos argumentativos de la gente que ha asistido a este paro cívico. Las evaluaciones que el gobierno nacional viene realizando respecto de lo que ha acontecido en el país, con una mirada sobre los 340 municipios que están insertos en los 9 departamentos del país, podemos señalar como un criterio fundamental para poder evaluar, como les señalo esto, las adhesiones que ha logrado generar en el objetivo que se habían planteado la gente de los comités cívicos, los actores políticos y las instituciones que han asistido a este paro. Las adhesiones tienen que ser espontáneas y las hay también aquellas adhesiones instrumentalizadas, operadas desde la acción política para poder acumular gente en un pedido que termina teniendo sus objetivos y que también tiene connotaciones políticas. Acá podemos señalar de forma absolutamente clara que las adhesiones no se ha tenido un conjunto de adhesiones, mejor dicho, de forma espontánea que sea significativo para los grupos que han promocionado este paro. Lo que queremos decir con ello es que en Bolivia hoy día la población ha tenido que escoger entre dos modelos. Un modelo que busca reactivar las metodologías de noviembre de 2019 y un modelo que está empecinado en la reactivación económica, en el trabajo productivo y en el progreso social económico de nuestro país. ¿Qué hemos podido observar? Que los bolivianos, con sus adhesiones el día de hoy y con sus indiferencias también,
a uno y a otro de estos modelos, ha señalado claramente, ratificando que Bolivia, que la ciudadanía boliviana quiere paz, quiere tranquilidad, quiere fundamentalmente trabajar, quiere poder asistir a sus fuentes de trabajo, a sus unidades productivas, generar los recursos suficientes para la subsistencia diaria, para poder cumplir con sus obligaciones en lo que son sus deudas, para que sus recursos que han sido invertidos en sus emprendimientos como fuentes de trabajo que se generan a partir de iniciativas privadas no se vayan a diluir, para que las actividades productivas del país puedan seguir su marcha con el riesgo de que si éstas se paralizaran, los factores de pobreza, los factores de economías que se contraen puedan incrementarse. Los bolivianos han escogido el día de hoy que se quiere trabajar y se quiere realizar esto en paz y en tranquilidad. Las proporciones poblacionales que han acudido al paro son las proporciones que están asentadas en aquellos espacios territoriales donde los sectores opositores tienen una mayor presencia. Nada nuevo sobre eso ha ocurrido. En política, cuando uno realiza evaluaciones sobre los movimientos sociales, siempre tiene que observar dos elementos que son fundamentales. El primero de ellos, la capacidad de transitabilidad que existe en el país. Y los paros, tienen que saberlos ustedes siempre, los paros cuando son profundamente exitosos y cuando generan la paralización de un país, esto no se puede esconder. Desde los argumentos y desde los ejes discursivos que se utilicen, posiblemente sí se podrá justificar, pero los paros no se ocultan. El éxito de un paro, cuando un país se paraliza de forma absoluta, plena y extendida, esto no se puede ocultar. Y nosotros hemos tenido accesos a las fronteras, por ejemplo, los pasos fronterizos, el día de hoy con actividades normales. Los accesos a los aeropuertos y los vuelos que se han realizado en el país de forma normal. Las rutas interdepartamentales del transporte terrestre también ha operado de forma absolutamente... Esta es la conferencia de prensa que está desarrollando en estos momentos en la Casa Grande del Pueblo el vocero presidencial Jorge Richter a propósito de la evaluación que hace el gobierno de esta jornada de paro. Hemos escuchado al diputado Héctor Arce, escuchamos ahora al diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana. Adelante, por favor. Decir que se le acabó el argumento al MAS, es tarde para socializar. Trataron de imponer leyes, en este caso, que van en contra de las libertades de los ciudadanos. Gracias a nuestra labor parlamentaria hemos podido engranar con los niveles sociales para socializar la realidad de lo que significa este paquete de leyes autoritarios. Ahora el pueblo ha cobrado conciencia y por supuesto va a defender su libertad y va a defender su democracia. Hoy día es un día para celebrar porque le hemos perdido el miedo a un gobierno que persigue políticamente, que apresa ilegalmente, que trata de confrontar violentamente y la gente aún así ha salido a defender su patria, aún así ha salido a defender su tricolor. Por lo tanto, nos permite soñar en un país democrático, nos permite soñar en un país libre. Los grandes perdedores son los actores que generan violencia, los grandes perdedores son los que hablan de los paros, pero que en realidad no tienen la capacidad de ver ni de escuchar a su población. Por lo tanto, este gobierno está completamente dislocado de la necesidad y de las demandas que tienen los ciudadanos en este país. La parte superior de su pantalla usted está observando al vocero presidencial que continúa en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo a propósito de la evaluación que hace el gobierno sobre esta jornada de paro. En la parte inferior de la pantalla nos acompañan el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana y el diputado Héctor Arce del Movimiento al Socialismo, con quienes hemos tenido ya la oportunidad de ir avanzando en el intercambio de criterios respecto al paro y también respecto al proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas. Voy a 1 minuto para cada uno, por favor, de conclusiones sobre lo que hemos conversado, sobre esta jornada, conclusiones que ustedes quieran puntualizar para la gente que nos está observando. Comienzo, diputado Arce, adelante. Sí, bueno, acá está claro, hay dos modelos económicos claramente definidos en el país y no hay mayor discusión y debate. Por un lado estamos nosotros, que nos interesa el estómago, el bolsillo del pueblo boliviano.
Por otro lado está CC, ¿no?, que representa en este caso el colega diputado, defiende los intereses de unos pocos, el bolsillo de unos pocos, eso está defendiendo usted, y llevar a la miseria a muchos. Así de claro. Segundo, no es tarde, pues, colega diputado. Un proyecto de ley se puede decir tarde, si es que no conoce, le informo. Una vez que aprueba la Cámara de Diputados, pasa al Senado. El Senado debate, discute, aprueba. Una vez que aprueba, si nos observan, va a volver a diputados, ¿no? Y después va a ir al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que promulgar. Si no está de acuerdo con el proyecto de ley, puede rechazarlo, ¿me entiende? Cuando el presidente lo promulgue el proyecto de ley, ahí podemos decir que es tarde. No, está en pleno tratamiento el proyecto de ley, se está haciendo la socialización del proyecto de ley, por tanto no es tarde. Estamos plenamente en la etapa de construcción del proyecto de ley. Y lo último, por favor, nuevamente reitero, ¿no? Hay indiferencia, como decía el vocero presidencial, indiferencia en el pueblo boliviano. No sé, colega diputado, ¿de qué país me está hablando usted? En Bolivia no ha habido paro. Aquí en Cochabamba no ha habido paro. La actividad ha sido absolutamente normal. Absolutamente normal. No hay, por eso lo digo, ¿de qué país me está hablando del paro del día de hoy? No hay tal paro. Y por último, los mismos frustrados y fracasados políticos que diseñaron, consumaron el golpe de Estado frente a la impotencia de haber recibido el desprecio del pueblo boliviano el día de la elección, el 18 de octubre, hoy nuevamente se reúnen, nuevamente planifican, diseñan. Y hoy hemos visto, la gente no quiere más bloqueo, la gente ha ido a desbloquear. Nuevamente reitero, así como están convocando ustedes como parlamentarios a bloquear, también nosotros vamos a evaluar la pertinencia de convocar a desbloquear. Así que yo le agradezco muchísimo por la entrevista y bueno, que tenga una muy buena noche, colega diputado, y a toda la audiencia de Cadena. Muchísimas gracias, diputado Arce. Conclusiones finales, diputado Reyes, por favor, lo escuchamos. Gracias al colega parlamentario por la clase de técnica parlamentaria. Lo que sí le digo es que el pueblo pide anulación, no importa en qué momento o en qué lugar esté la ley, la gente y el pueblo boliviano pide la anulación de estas leyes autoritarias. Por otro lado, como le decía, resalto la valentía del pueblo boliviano que ha salido a defender su democracia, ha salido a defender su tricolor, a pesar de la amenaza de la violencia y, por supuesto, del intento de coartar libertades de este gobierno autoritario. Primero decir, es una excusa de este gobierno hablar de reactivación económica y decir que el paro afecta a la reactivación económica cuando ellos han estado parados casi un año de gestión porque no hay ninguna política seria de reactivación económica. Por otro lado, está en manos de los bolivianos evitar que este paquete de leyes autoritarias logre cobrar el objetivo que buscan y persiguen los masistas. En este caso, no podemos permitir y darle más poder al poder porque lo que están haciendo es coartar las libertades. Miremos lo que ha sucedido en Venezuela, miremos lo que ha sucedido en Cuba. Nosotros no podemos permitir que nuestra democracia y nuestra economía se vaya al tarro por una incapacidad o por un grupo de incapaces que no tienen la capacidad de llevar y de gobernar este país. Por otro lado, este país siempre ha sido libre y democrático y así nos vamos a mantener. Les agradezco muchísimo por haber participado de este momento. Siempre es bueno escuchar los distintos puntos de vista. Forma parte del ejercicio, de la mecánica, de la musculatura democrática de cualquier país, tener la posibilidad de escuchar los distintos puntos de vista respecto a temas tan delicados, temas que no dejan de ser polémica dentro de la cotidianidad de nuestra sociedad. Gracias, diputado Arce, gracias, diputado Reyes, por haber estado con nosotros. Les agradezco mucho por este momento.